Sistemas de ecuaciones no lineales. Punto fijo multivariable. El criterio de convergencia para este método de punto fijo multivariable es una condición suficiente, aunque no necesaria, para asegurar la convergencia. Suficiente significa que lo cumple y entonces podemos asegurar que converge. Pero no es necesario, quiere decir que si no lo cumple, no quiere decir que no converja. Tal vez si cumple uno y el otro no, la convergencia sea más lenta. Lo ideal es que converja para todos, para todas las variables, pero si uno cumple y otro no, puede ser que la convergencia sea lenta. Solamente si ninguno de los dos cumple, entonces buscaremos despejes más adecuados. Hay que sumar el valor absoluto de las derivadas parciales de G1 y de G2 respecto de X. G1 y G2 son despejes del método de punto fijo. De la función o ecuación original hay que despejar una X igual a G1 y una Y igual a G2. Esta suma debe de ser menor que 1, estrictamente menor que 1 para que cumpla. Y la suma de los valores absolutos de las derivadas parciales de G1 y G2 respecto de Y también deben de ser menor que 1 para todos los puntos X, Y de la región del plano que contiene todos los valores y la raíz buscada. En este ejemplo tenemos un sistema de ecuaciones no lineales, dos ecuaciones con dos variables. A la F1 y la F2 la hemos igualado a 0 para establecer las ecuaciones. Si estuvieran igualadas, por ejemplo, a menos 8, lo primero que hay que hacer es despejar a 0. Vamos a utilizar el vector inicial 0, 0. El vector inicial se determina sustituyendo un vector X, Y que en ambas ecuaciones nos dé cercano a 0. Entre más cercano nos dé a 0, menos iteraciones vamos a realizar. Como es un método un poco lento, vamos a utilizar fix4 para no hacer tantas iteraciones. A mayor precisión, mayor número de iteraciones. Por eso vamos a utilizar menor precisión o menor número de decimales o cifras significativas para llegar en menos iteraciones. Vamos a despejar las funciones de la siguiente forma. Hay que despejar X de una de las dos ecuaciones y Y de la otra. Lo incorrecto sería despejar ambas variables de la misma ecuación. Tiene que ser una de cada una. Podemos despejar de la primera ecuación el término lineal, que es el más fácil. Podemos despejar la X lineal y simplemente al despejarla nos quedaría esto como G1. Y la podemos despejar de la función número 2 del término lineal. Esto es lo más simple. Si no nos sirviera este despeje, entonces ya podríamos despejar un término cuadrático u otro que esté multiplicado, por ejemplo, este x por y cuadrada, lo podríamos también hacer, pero con solamente despejar el término lineal vamos a obtener el otro valor que es G2. Para comprobar el criterio de convergencia, esto nos ayuda para ver si cumple para ambos y entonces aseguramos la convergencia, o si cumple para X solamente o solamente para Y, ver si es que la convergencia va a ser más lenta. Si ninguno de los dos me diera menor que 1, sería mejor buscar otros despejes más adecuados o tal vez cambiar el vector inicial porque no nos sirve como quisiéramos. Pero si el vector inicial es adecuado, tal vez el problema sí sería el despeje. En este ejemplo sí va a cumplir para ambos. Hay que calcular la derivada parcial de G1 respecto de X y evaluarla en el vector inicial 0, 0. También para la parcial de G2 respecto de X, evaluada en el 0, 0 nos da un décimo. Hay que sumar los valores absolutos. Quiere decir que si alguno de estos dos resultados fuera negativo, hay que sumarlos en positivo. 0 más un décimo nos da 0.1, que sí es menor que 1, sí cumple para la variable X. Hacemos lo mismo para la variable Y. La parcial de G1 respecto de Y evaluada en el vector inicial nos da 0 y la parcial de G2 respecto de Y también nos da 0. Entonces 0 es menor que 1
y por lo tanto cumple completamente con el criterio de convergencia. Esto es lo ideal, pero es suficiente, lo cumple, converge, no es necesario, puede ser que converja aún en su ausencia. Vamos a aplicar en cada iteración el método de punto fijo para cada función. Quiere decir que simultáneamente vamos a hacer la sustitución para x con g1 y para y con g2. El esquema de Gauss es de manera simultánea, algo parecido a lo que hacíamos en Jacobi. En la primera iteración sustituimos el vector inicial, que es el 0, 0, en cada ecuación, en g1 y en g2. Nos queda x igual a 0.8 y y a 0.8. El vector de la primera iteración es el vector 0.8, 0.8. Se siguen así las iteraciones de la misma manera hasta encontrar un punto fijo para cada variable. Quiere decir que hasta que se repita el mismo vector, que x sea igual a g1 y que y sea igual a g2. El algoritmo es el siguiente. El despeje g1 y g2 están aquí escrito con las variables x y y. Vamos a guardar el valor inicial. Bueno, en este caso, como es el 0, 0, no es necesario, sino hasta la primera iteración, pero vamos a guardar la variable x en la letra x y la variable y en la letra y. Entonces, así nos quedaría el despeje g1, x cuadrada más y cuadrada más 8 sobre 10, el cual vamos a guardar en a. Y x por y cuadrada más x más 8 sobre 10 que vamos a guardar en y. ¿Por qué tenemos que utilizar un vector auxiliar? Porque recordemos que así como en el método de Jacobi, punto fijo multivariable es de manera simultánea. Este método también se podría hacer de manera sucesiva como Gauss-Seidel, pero no lo vemos en nuestro programa. Sin embargo, la convergencia sí sería más rápida. Entonces vamos a sustituir el mismo vector, el vector inicial 0, 0, en ambos despejes para asegurarnos que sea el mismo valor, por eso el resultado de G1 lo vamos a guardar en A. En la primera iteración, al sustituir en 0 nos dio 0.8, que lo guardamos en la letra X y en la letra Y. Ahora vamos a evaluar todo en X y Y, ambos despejes en X y lo vamos a guardar en el vector A, Y. Podremos utilizar otra letra para Y, pero no es necesario. Como es el último cálculo, ya no lo necesitamos para otro posterior y este sí puede ser guardado en la misma variable. Sin embargo, si quieres utilizar 4 letras, pues no hay ningún problema. Pero antes de la siguiente iteración vamos a asignar el valor de a x. Así, en cada iteración vamos a evaluar en x, y, a guardar en a, y reemplazamos el valor de a en x. Este es el algoritmo porque lo vamos a hacer una y otra vez, esto simultáneamente para x y para y, hasta encontrar un punto fijo para cada variable. Entonces, para la segunda iteración vamos a evaluar en el vector x, y, que es el 0.8. Al sustituirlo guardamos en a y guardamos en y, obteniendo estos dos resultados. Para la siguiente iteración guardamos a en x y entonces volvemos a evaluar en x, y los despejes y guardamos en a, y. Entonces sustituimos el mismo vector en ambos despejes, utilizamos el vector auxiliar y en cada iteración vamos reemplazando los valores. Aquí es una casualidad del ejemplo que nos dé el mismo resultado en x que en y. ¿Por qué? Porque iniciamos con los mismos valores iniciales y resulta que al final nuestra raíz o nuestra solución del sistema coincide que x es igual a y, pero solamente es una casualidad del ejemplo. En otro caso podrían darnos diferente. Vemos la convergencia como desde 0 se va acercando al valor de 1 hasta que se repiten ambos. La solución del sistema es el vector 1,1. Si lo tenemos guardado en x y en y, podemos sustituirlo en el sistema original, el que está igualado o despejado a 0, y al sustituir el 1,1 en ambos casos nos da 0. Quiere decir que sí es la solución del sistema.